¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al comentario del libro de George Weigel, El próximo Papa. Nos toca ver el capítulo llamado El próximo Papa y el ministerio de Pedro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Weigel ha estado muy activo estos días de precónclave y está dando entrevistas, escribiendo artículos y también edita una serie de textos llamada Cartas desde Roma, que publica en First Things y también en Catholic Weekly. Son dos medios de Estados Unidos. Las escribe bajo el seudónimo de Xavier Rin II, en alusión a Xavier Rin, que fue un seudónimo usado por el padre Francis Xavier Murphy, quien durante el Concilio Vaticano II alimentó la dialéctica entre conservadores y progresistas y desacreditaba al sector más conservador, ¿no? Entonces Weigel agarra este seudónimo de manera irónica y empieza a escribir y a editar cartas no solo suyas, sino de otros autores también, informando desde dentro, ¿no?, del Vaticano. Hace un par de días, el 1 de mayo, Weigel realizó una nueva publicación titulada ¿Sucesor de quién?, en donde justamente cita este capítulo del libro. Voy a agarrar algunos párrafos de este escrito y luego continuamos con ideas del resto del capítulo. Vamos a ver estas siguientes ideas. O lo he agrupado de este modo. ¿Qué cosa debería hacer el próximo Papa, según Weigel? Primero, que tome el ejemplo de San Juan Pablo II, que el Papa rinda cuentas, que tenga un protagonismo papal adecuado. Cuarto, que se autovacíe de sí mismo. Quinto, que tenga autodisciplina en los medios de prensa. Sexto, que se deje informar. Séptimo, que explique qué es la sinodalidad y una a la Iglesia. Y finalmente, la conclusión. Entonces, vamos a comenzar con este escrito de Weigel. En los primeros días de debate en las congregaciones generales que preparan el cónclave que comenzará el 7 de mayo, varios cardenales afirmaron que la tarea del cónclave es encontrar al sucesor del Papa Francisco. Cronológicamente es correcto, teológicamente no, dice Weigel. La tarea del cónclave 2025 no es encontrar al sucesor de Francisco, sino el sucesor de Pedro. El cónclave 2013 no se encargó de encontrar al sucesor de Benedicto XVI. Benedicto 2.0, pone Weigel. El cónclave 2005 no tuvo la responsabilidad de encontrar al sucesor de Juan Pablo II, sino que el deber de cada cónclave es ocupar el oficio petrino, no encontrar al hombre que mejor replique el pontificado que acaba de terminar. Y dice así: en mi pequeño libro El próximo Papa, el oficio de Pedro y la Iglesia en misión, describí lo que considero algunos aspectos clave del oficio de Pedro. Y comenzamos. 1. Que tome el ejemplo de San Juan Pablo II. Como todo en la Iglesia, el oficio de Pedro, el ministerio único ejercido por el obispo de Roma, está al servicio del Evangelio y su proclamación. En la misa que inauguró públicamente su ministerio petrino en el 78, Juan Pablo II ofreció una lección memorable sobre esta antigua verdad. El 22 de octubre del 78, la Iglesia aún estaba conmocionada por la muerte inesperada de Juan Pablo I a los 33 días. El mundo era escéptico. La curia romana estaba atónita por la elección del primer papa no italiano en 455 años. Sin embargo, al final de la misa papal de ese día, el mundo, la Iglesia y la curia sabían que algo había cambiado drásticamente. El periodista francés André Frossard lo resumió así: este no es un papa de Polonia, es un papa de Galilea. Las primeras palabras de su homilía fueron una audaz repetición de la confesión de fe de Simón Pedro en Cesarea de Filipo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Juan Pablo II dijo que esa fue la profesión de fe divinamente inspirada de la que nació el oficio de Pedro. Además, explicó el poder del Evangelio, recordando a la Iglesia y al mundo que el Evangelio es el único poder que posee la Iglesia, y que el misterio de la cruz y la resurrección son el único poder que la Iglesia debe desear. Cita Juan Pablo: el poder absoluto, pero a la vez dulce y tierno del Señor, un poder que responde a lo más profundo de la persona humana. Termina esta parte de Weigel diciendo: encarnó el poder del Evangelio, recordando Juan Pablo II a la Iglesia que el liderazgo católico es un liderazgo de servicio por la voluntad de Cristo. Segundo tema dentro de este escrito que cita el mismo Weigel,
le he puesto como título que el Papa rinda cuentas. Dice así: si bien el canon 1404 del Código de Derecho Canónico de la Iglesia establece que la primera sede no es juzgada por nadie, el Papa, el obispo de Roma, que dirige la primera sede como sucesor de Pedro, no está por encima del Evangelio ni de la Iglesia. El oficio de Pedro en la Iglesia tampoco puede entenderse por analogía con un zar o dictador absolutista. Cuenta Weigel que Pablo VI propuso que la Lumen Gentium incluyera una frase que afirmara que el Papa solo rinde cuentas al Señor. Pero la Comisión Teológica del Concilio dijo: el romano pontífice también está obligado a la revelación misma, a la estructura fundamental de la Iglesia, a los sacramentos, a las definiciones de los concilios anteriores y a otras obligaciones demasiado numerosas para mencionarlas. Hasta ahí la comisión. Sigue Weigel. Es el servidor de esa tradición, ese cuerpo de doctrina y práctica, no su amo. Reconocer tanto la vasta autoridad de su cargo como los límites dentro de los cuales debe ejercerse es un desafío para cualquier papa. Una manera de afrontar este desafío es que el próximo papa acepte y responda a las preguntas y críticas serias y respetuosas de quienes comparten la preocupación y la responsabilidad por la Iglesia. Y hagan por Pedro lo que hizo Pablo en Gálatas 2:11, ofrecerle corrección fraterna. Y ahí está, evidentemente, las dubia. Tercer tema: que tenga un protagonismo papal adecuado. Weigel llama así al protagonismo papal que la figura del Papa y el papado ocupen el centro del imaginario católico, dice. Lo cual no siempre fue así. Y llegó a un punto máximo con la irrupción de los medios de comunicación, decimos nosotros. Y además sigue Weigel diciendo que por un lado sirvió para los fines de la Iglesia, pero por otro tuvo malos efectos. El protagonismo papal también puede tener el desafortunado efecto de sugerir, sobre todo a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que lo que el Papa hace y dice resume el significado, la obra y la condición de la Iglesia Católica en un momento dado. Esto simplemente no es cierto, dice Weigel. Continúa más adelante diciendo que esto distrae del bien hecho por la Iglesia a nivel universal, ¿no? Y pone el ejemplo que lo cita en sus entrevistas del crecimiento del catolicismo en África subsahariana. Luego del concilio, ¿no? Y dice así: por centrarse demasiado en el papado y las controversias que lo rodean, se pierde de vista esos bienes mayores. Si el Papa comprende que confirmar a los hermanos, dice Weigel, es una responsabilidad esencial de su oficio, lo ejercerá de una manera que apunte más allá de sí mismo hacia Cristo. Cuarto tema: que el próximo Papa se autovacíe de sí mismo. En Juan 21, voy resumiendo, Jesús le pregunta a Pedro por 3 veces si lo ama más que los demás. Weigel ve aquí no solo una reparación de la triple negación, sino un compromiso por vaciarse de sí mismo más que los demás. Dice así: a Pedro se le pregunta si puede vaciarse de sí mismo más que esto, es decir, el resto, para cuidar el rebaño del Señor como su pastor principal. Esa escena del Evangelio de Juan sugiere que es inherente a la naturaleza del ministerio petrino que el Papa se vacíe más plenamente que el resto. Weigel apunta que este vaciamiento también se ve en el cambio de nombre asumido por el Papa y la devolución de su pasaporte y documentos de identidad nacionales a las autoridades de su país, inmediatamente después de haber sido nombrado, elegido Papa. Quinto tema, muy interesante: que tenga autodisciplina en los medios de prensa. Y propone acá 5 cosas, o sea, he agrupado en 5 cosas. Primero, debe cuidarse de no hablar de tal manera que identifique sus opiniones personales con la enseñanza establecida de la Iglesia. Y dice, un sentido de humor papal es totalmente bienvenido, pero también un compromiso de autodisciplina con el decoro papal. Segundo, debe señalar hacia Cristo y el Evangelio en lugar de hacia sí mismo. Las conferencias de prensa papales pueden ser útiles, en teoría, pero el peligro de que las ruedas de prensa papales refuercen los estereotipos del obispo de Roma como supermanager de una ONG internacional debe ser sopesado. Que señale siempre a Cristo y el Evangelio. Tercero, dice muy elegantemente, el Papa puede convertirse en un activo decreciente para la nueva evangelización si habla tan a menudo que entorpezca el impacto que debería tener el obispo de Roma. O sea, que se limite en sus intervenciones mediáticas. Cuarto,
El mismo deterioro del testimonio puede producirse cuando un papa habla tan duramente de los demás que disminuye su propia dignidad cristiana, así como la dignidad de aquellos a quienes critica. Entonces, que se cuide de hablar duramente. También en las homilías. Quinto, debe procurar que su testimonio único no se confunda con las agendas de aquellos que desean cooptar la autoridad y la imagen del ministerio petrino para sus propios objetivos. Es relativamente fácil, dice Weigel, para los activistas sociales o los políticos utilizar un rápido selfie papal para sus propios fines, que bien pueden diferir de los de la Iglesia o el Evangelio. Sexto tema, que se deje informar. Luego de hablar del cambio de residencia elegida por el Papa Francisco también dentro de este autovaciamiento, Weigel dice que dónde vive el Papa, sin embargo, tiene menos consecuencias que cómo vive el Papa. ¿Vive en conversación con una amplia gama de personalidades o no?, se pregunta. Es decir, ¿se informa adecuadamente de la realidad, escuchando distintas voces autorizadas, o está encerrado en una cámara de eco? Según Weigel, el Papa siempre será un hombre de ciertos antecedentes y formación que condicionarán sin duda el modo de dirigir su ministerio papal. Pero un Papa que depende demasiado, incluso exclusivamente, de su propio conocimiento prepapal, digamos ser demasiado autorreferencial, será menos propenso a desempeñar bien el ministerio petrino, o sea, lo va a hacer mal. Entonces que se deje informar por gente que no sea de su misma línea de pensamiento, de su círculo, ¿no?, que vaya más allá de los muros. Séptimo y último, que explique qué es la sinodalidad y así una a la Iglesia. El próximo Papa debe definir y así clarificar los límites de la discusión sobre qué es la sinodalidad. Y sigue Weigel, el cual es muy incisivo en sus entrevistas sobre este tema. Signifique lo que signifique la sinodalidad, no significa ni puede significar que la Iglesia Católica sea una federación global de iglesias locales, cada una de las cuales establece un legítimo derecho para afirmar un perfil doctrinal, moral y pastoral distintivo. Eso es anglicanismo, no catolicismo. Además, dice que rescate de las fuerzas centrífugas que separan a la Iglesia hacia intereses de iglesias locales. Pone el ejemplo de Alemania y Suiza, dando prioridad teológica a la Iglesia Universal por sobre esas iglesias particulares, lo cual implica que no se tomará ninguna decisión papal que afecte a toda la Iglesia sobre la base de situaciones locales específicas y que se consultará a la Iglesia en el mundo sobre asuntos que afectan a todos. En conclusión, ponemos el fin de la carta desde Roma, en donde él estaba hablando de este tema del ministerio petrino. Y dice así Weigel: los cardenales del cónclave de 2025 tienen una formidable tarea por delante. Esta tarea se abordará de una manera más evangélica si los cardenales electores recuerdan que cada papa aporta dones espirituales y humanos únicos al oficio de Pedro, y que su encargo no es encontrar a Francisco 2.0, sino al sucesor de Pedro, a quien el Señor encomendó la responsabilidad de confirmar a sus hermanos. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.